Yo quisiera compartirles en esta noche para hacer una simple reflexión, un pasaje en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Lo compartíamos estos días con algunos hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 20, que está relacionado justamente con lo que Matías venía hablando acerca de las lágrimas. ¿Cuántas lágrimas padecemos en este mundo? Lágrimas muchas veces por diferentes circunstancias. Lágrimas que a veces traspasan nuestro corazón y que a veces producen un dolor intenso en nuestra vida. Lágrimas que nos han llevado por decepción, quizás por traición, quizás por separación, por tantas cosas que nos ocurren, ¿no? Yo pienso que realmente en la vida cada uno de nosotros atravesamos tantas circunstancias distintas que nos llevan a rememorizar quizás esos momentos donde tuvimos aquellas lágrimas. Y pensaba que justamente una de las lágrimas que se producen con más profundidad son aquellas que ocurren cuando nos separamos de un ser querido. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Saben, no hay duda de que cuando nos separamos de un ser querido, veíamos esta semana con nuestro hermano una serie de documentación que hay que hacer y que a veces se hace difícil, ¿no? Porque uno está con la cabeza en otro lado. Y así como tenemos un certificado de nacimiento, también tristemente en este mundo tenemos un certificado de defunción. Y saben, cuando vemos esos certificados, me tocaba esta semana ordenar algunos papeles y encontré una copia de un certificado y era justamente de mi papá. Y la verdad que al principio produjo un dolor en mi corazón porque así como también encontré ese certificado, había encontrado el documento donde decía el día que nació. Y saben, pensaba que aquellos que somos hijos de Dios tenemos la bendición de saber que tenemos un certificado de nacimiento, pero que nunca vamos a tener un certificado de defunción. ¿Por qué será esto? Quizás usted se pregunta. Miren, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno cree en Jesucristo, lo que está diciendo es una nueva criatura, tiene un nuevo nacimiento, tiene la posibilidad de nacer a través de la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un nacimiento que no va a tener ningún tipo de certificado de defunción. La palabra de Dios dice que en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno comienza a ser hijo de Dios a través de Jesucristo y uno comienza esa nueva vida cuando recibe a Jesucristo como su Salvador. Saben, pensaba que ese nacimiento, como muchos nacimientos aquí en la tierra, es muy distinto al que conocemos habitualmente. Este es el nacimiento del hijo de aquel que, del hijo de Dios, de aquel que realmente acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y ese nacimiento nos da la posibilidad de tener esa entrada a la familia de Dios, donde el Padre nos espera. El Señor Jesucristo podía decirle a sus discípulos en Juan capítulo 14, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Y el Señor Jesucristo fue a preparar ese lugar que cada uno de aquellos que somos sus hijos sabemos que podemos realmente tener plena certeza de que vamos a estar allí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las lágrimas? Y es evidente que cuando hay una separación hay lágrimas. Y esas lágrimas a veces marcan desesperanza, a veces marcan desesperación también. Y el cristiano puede tener esa distinción para con aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo como Salvador. Para el cristiano es un hasta luego, es aquel momento de separación con la persona, con el ser querido, como en este caso me ha pasado también con mis padres, pero con la plena certeza de que allí en el cielo tenemos un lugar, el cual preparó Jesucristo para cada uno de aquellos que le aman, para cada uno de aquellos que somos sus hijos. Y saben, allí en aquel lugar el Señor Jesucristo recibirá a cada uno de aquellos que creímos en Él y nunca más la muerte va a tener poder sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo es aquel que quitó ese aguijón, ese mal que nos atormentaba, y hoy sus hijos podemos tener plena certeza de que el Señor Jesucristo nos ha dado vida y vida eterna. Y quizás en esta noche estás escuchando y estás pensando cómo puedo hacer para tener esa seguridad de tener ese certificado de nacimiento. Miren, muchas personas intentan anotarse de alguna manera en ese libro de la vida y se esfuerzan por sí mismos y tratan de alcanzar un montón de actitudes y de formas que no son las que se pueden utilizar para estar anotado allí. Cuando nacieron mis hijos, recuerdo que cada vez que tuve que ir a anotar a cada uno de ellos, tuve que llevar los papeles que me daban en la clínica y no había manera de poder anotarlos. Y recuerdo que particularmente con uno de ellos me hicieron volver porque el papel no era realmente el correcto y tuve que ir y venir en varias oportunidades. Y saben, si no están los papeles correctos no puede haber una forma de anotarse en aquel libro. Y en este caso, la única manera de estar anotado en aquel libro es a través del Señor Jesucristo. Él es el que toma nota de aquellos que piden perdón por sus pecados y le invitan a Jesucristo a ser su Salvador. No hay ninguna posibilidad de poder llegar a estar anotado en aquel libro por la cantidad de cosas que yo puedo hacer en la vida. No hay forma de anotarme en aquel libro por el esfuerzo que yo pueda tener a través de los logros que pueda tener sobre todo esto. Pero hacer el bien no me alcanza para estar anotado en aquel libro. Dice Dios que todos estamos separados de Él, que todos estamos destituidos de su presencia. ¿Y por qué? Y porque somos pecadores. El pecado nos caracteriza a cada uno de nosotros como separados de Dios, como aquellos que hemos sido alejados de Dios. Y saben, en esta noche quisiera decirte que Dios nos amó de tal manera que al vernos alejados de Él, entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos y para hacernos hijos eternos de Él. En este momento, Jesucristo está invitando a que puedas conocerle como tu único y suficiente Salvador. Y Él es el que tiene la pluma allí para escribir en aquel libro de la vida tu nombre y anotarte como una nuevo nacimiento, una nueva hija, un nuevo hijo. Y lo hizo con su propia sangre, derramando su sangre allí en la cruz a favor de tu vida y de la mía. Él entregó su vida, Él pagó
el precio que Dios un día dijo que tenía que pagar. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo a pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Y Él se entregó en aquella cruz para poder darnos esta posibilidad que arrepentidos vayamos a sus pies y podamos recibirle pidiéndole perdón por nuestros pecados, para que Él en este día anote en aquel libro de la vida tu nombre, para que nunca más sea quitado de allí. Ya no va a haber certificado de defunción para aquellos que están anotados en aquel libro. Hay un certificado de nacimiento que es eterno. Y saben, el Señor Jesucristo también dice en el libro de Apocalipsis que Él secará cada una de las lágrimas de aquellos que somos sus hijos. No cabe duda que las lágrimas a veces pueden ser muchas, a veces pueden ser lágrimas que no se expresan a través de los ojos, pero que están en lo profundo del corazón. Y en esta noche quiero invitarte que allí donde estás puedas tener un encuentro personal con Jesucristo. Él conoce tu corazón. Dice que Él vino a sanar a los quebrantados de espíritu, que Él vino a este mundo porque conoce el dolor que hay en el corazón de cada uno de aquellos que hemos estado alejados de Dios. Hemos sufrido por causa de nuestro propio pecado. Estamos sufriendo las consecuencias de la maldad que hay en todo este mundo. Escuchaba hoy la muerte de un jugador de fútbol de allí, de la zona de Santa Fe, creo que de Rosario, y pensaba cuánto dolor había en todas aquellas personas que le acompañaban, y un dolor que realmente no se puede sanar quizás con nada. Mucha gente hablaba de este hombre como un hombre que siempre fue desprendido del dinero y siempre le gustó solamente el fútbol, y que realmente esta gente estaba sin esperanza, sin ningún tipo de aliento en este momento, solo le quedaban los recuerdos. Pero saben, en este día quiero decirte que a pesar de los dolores que hay en este mundo y de las consecuencias, como sufrió este hombre por robarle una bicicleta, sufrió la muerte, y del dolor que producen todos sus seres queridos, en este día Jesucristo quiere limpiar tu corazón, secar tus lágrimas y darte vida y vida eterna. Él es el único que puede dar paz a tu vida. Él es el único que puede dar paz a tu corazón.